Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 148 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Yo soy muy fan de la serie The Crown, esta que se inició en 2016 para contarnos la vida de Isabel II. Y tengo que decir que mi personaje favorito de esta serie es Margarita, la hermana de la reina, un personaje que siempre ha estado eclipsado por la fama y el papel de su hermana, pero que gracias a series como esta, pues hemos podido conocerlas mucho y hemos podido saber de su apasionante vida y de todos los dramas por los que ha tenido que pasar. Aplicándolo un poco al caso de España, hay un personaje de la historia de la monarquía española que me llama mucho la atención y al que quería dedicarle un programa. Estoy hablando ni más ni menos de Isabel de Borbón, hija primogénita de la reina Isabel II de España, que en medio del siglo XIX, o mejor dicho, en esa transición entre el siglo XIX y el siglo XX, vivió una vida muy tumultuosa, también como la de su madre, aunque también cargada de algunas desgracias que quisiéramos abordar ahora. Y bueno, puestos a hablar acerca de Isabel de Borbón y su vida apasionante entre bambalinas, de hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con una experta en el tema para que nos hable sobre ella. Ella es María José Rubio, historiadora, escritora y divulgadora histórica especializada en edad moderna y contemporánea de España. ¿Qué tal estás, María José? Muy bien, Óscar, pues muy contenta de estar aquí en este programa magnífico que has fundado y que has creado para divulgar la historia. Yo ya te seguía por redes y, bueno, me parece fantástico. Así que estoy muy contenta de ser parte de tu proyecto y de poder contar la historia de Isabel de Borbón, como ahora la contaremos, que es uno de los grandes personajes de la historia de España, sin duda, sin duda. Sin duda. Y para mí es un placer también tenerte aquí porque te seguía desde hace años por tu actividad divulgadora en redes sociales y también en formatos presenciales. Así que para mí es un placer tenerte aquí y un honor. Pues igualmente, muchísimas gracias. Y un saludo a todos los que nos van a ver. Espero que sea de su interés y que, bueno, que les guste y conozcan a este personaje y se enamoren de él tanto como nos enamoramos los que la conocemos de verdad. Para introducirnos en la vida de Isabel de Borbón, de la apodada popularmente como la Chata, yo creo que lo primero que habría que hacer es meternos en el contexto histórico de la época, en el contexto histórico en el que vivió sus primeros años. Así que te quería preguntar, ¿cómo estaba España a mediados del siglo XIX? Bueno, te iba a presentar primero, antes de empezar a Mm, hablar, que todo esto que van a escuchar mm, sale de la biografía que escribí hace ya es el 2004, o sea que tiene ya muchos años, pero sí. es un libro que constantemente se reedita y que es un ensayo fantástico y un trabajo de investigación que realicé durante muchos años y que sigue siendo un referente, que es la gran biografía que existe sobre ella, ¿no? Sobre la infanta Isabel la Chata. Y todo lo que vamos a escuchar pues salió de esa investigación y de ese libro que está a disposición de que le interese todavía más el personaje. Bueno, pues esta biografía aborda lo que tú has dicho, esa España del siglo XIX. De hecho, la vida de la Chata ocupa pues prácticamente 100 años de la historia de España desde mediados del XIX. Ella nace el 20 de diciembre de 1851, se muere en 1931, así que son casi pues, 100 años de la historia de España. Su vida básicamente lo que resume son tres reinados: el reinado de Isabel II, su madre, el reinado de Alfonso XII, su hermano, y el reinado de Alfonso XIII, su sobrino y su ahijado querido. Así que la historia de la Chata es, digamos, la historia de esos tres reinados en los que ella va a ser una absoluta protagonista. Por eso yo digo que es un personaje que resume muy bien todo el pensamiento monárquico y todo el estamento monárquico del siglo XIX, del que ella es un personaje muy activo, ¿no? Mm.
Para conocerla, ¿no? Yo creo que lo principal siempre, cuando yo abordo biografía, es conocer al personaje antes de su etapa adulta, que es la más conocida. Entonces, Sí. cuéntanos un poco acerca de cómo fue el nacimiento, la infancia, ¿no? Y la adolescencia de Isabel de Borbón. Sí, pues mira, ella es la hija primogénita de Isabel II. Isabel II se casa con su primo hermano Francisco de Asís en 1846, un matrimonio que sabemos que fue polémico, discutido, bastante surrealista, porque eran primos hermanos y bueno, pues para empezar personalmente se repelían, pero fue un matrimonio con una complejidad política y de estrategias internacionales muy complicado. Yo creo que básicamente los grandes males de la España del siglo XIX vienen especialmente de ese matrimonio, ¿no? Un matrimonio que le costó mucho tener hijos, bueno, tuvo un par de abortos antes de la infanta Isabel, pero cuando nace la infanta Isabel, el 20 de diciembre de 1851, es la hija primogénita. Para que Isabel II pudiera reinar, tenemos que recordar que Fernando VII había derogado la ley sálica, esa ley de la familia Borbón que prohibía a las mujeres reinar, de tal manera que Isabel II reina gracias a que su padre había derogado esa ley sálica. Sin embargo, el reinado se inició con la guerra carlista, porque su tío, el infante Carlos María Isidro, no aceptó esa derogación de la ley sálica y no aceptó que Isabel II, su sobrina, ascendiera al trono. Por lo tanto, es un reinado que se inicia de una manera pues, muy conflictiva, de hecho, con una guerra carlista que duró 7 años. De tal manera que la llegada de esta niña, de la infanta Isabel, como hija primogénita, venía como a asegurar esa descendencia ya de Isabel II, es decir, venía a traer una cierta estabilidad al trono. Eh, Isabel II, precisamente anticipándose a lo que podía ser niño o niña que naciera como hijo primogénito, había ya dado una ley, aprobado un decreto de que cualquiera que fuera el sexo de su primer hijo sería príncipe o princesa de Asturias. De tal manera que la infanta Isabel es la primera infanta de España, cuando nace en 1851, que es princesa de Asturias desde el momento de su nacimiento. Heredera al trono y princesa de Asturias. De hecho, en la prensa de su momento la reciben como la próxima Isabel III, o sea, hablaban de ella como Isabel la Católica, la nueva Isabel Católica, Isabel la III, ¿no? Porque, bueno, venía a ser heredera de su madre, no se sabía si iba a tener más hijos. De hecho, la infanta Isabel es la única hija de ese matrimonio, de Isabel II, durante 7 años, fue hija única. Y en ese momento, pues, bueno, en torno a ella hubo toda una casa, ¿no? De la casa de la princesa de Asturias, todo un aparato del palacio en torno a la educación de esta niña. De hecho, bueno, los que vivimos en Madrid, por ejemplo, conocemos la calle de la Princesa, que es una calle Princesa, es una calle muy importante de Madrid, pues se debe a la infanta Isabel, el Teatro de la Princesa, el Hospital de la Princesa. Aquí en Madrid hay muchos sitios que tienen ese nombre y la gente no sabe por qué es, pero es precisamente por la infanta Isabel cuando era princesa de Asturias, ¿no? Este es el primer momento en que ella va a ser princesa de Asturias. Va a ser 2 veces en su vida, ¿no? Es princesa de Asturias hasta que nace su hermano, Alfonso XII, el futuro Alfonso XII, 7 años después. Alfonso XII nace en 1857. En ese momento ya ella deja de ser princesa de Asturias, pero ha tenido, digamos, una infancia pues muy privilegiada, como la auténtica protagonista niña del Palacio Real. Por lo tanto, es una niña que está educada desde pequeña para ser reina, porque de hecho era la heredera, ¿no? Entonces, digamos que la esencia infantil de la infanta Isabel es que desde jovencita está educada para ser reina, para estar al servicio de la corona. Y eso va a ser así toda su adolescencia. A partir de la llegada del nacimiento de Alfonso XII en 1857, ella deja de ser princesa de Asturias. A partir de ahí nacen otras infantas, la infanta Pilar, Paz y Eulalia, que vinieron las tres muy seguidas. Se llevan 10 años con respecto a su hermana mayor, pero siempre la infanta Isabel va a ser como la gran niña educada de una manera extraordinaria. Que tuvo una buenísima educación de joven y sobre todo muy educada para estar al servicio de la corona, que es lo que ella asimiló desde pequeña con una gran madurez, ¿no? Y has mencionado una de las curiosidades de su vida, el hecho de que fue 2 veces princesa de Asturias, primero Sí. entre 1851 y 1857.
Pero, ¿cuál fue la segunda vez en la que fue nombrada princesa de Asturias? Bueno, nos anticipamos un poco para que se Mm, entienda por qué fue 2 veces princesa de Asturias. Pues la segunda vez en que fue princesa de Asturias fue cuando, se produce la restauración de Alfonso XII en 1874. Luego ya contaremos lo que vino antes, el derrocamiento de Isabel II y tal. Cuando Alfonso XII restaura el trono en 1874, era un joven de 17 años soltero, todavía no se había casado ni tenía hijos. Por lo tanto, digamos que el derecho de ser príncipe o princesa de Asturias, al no tener hijos Alfonso XII, le correspondió a su hermana mayor, la infanta Isabel, que regresa junto a él, pues después de Alfonso XII, que regresa de París para volver a hacerse cargo del trono de España, regresa la infanta Isabel 5 meses después para ocupar, digamos, ese plano femenino en el Palacio Real. O sea, ella es la que se ocupa realmente de levantar, digamos, otra vez el Palacio Real, toda la etiqueta de corte, bueno, toda la labor que ella hizo de representación de la corona desde el punto de vista femenino junto a su hermano Alfonso XII. Por eso ella se la reconoce a lo largo de toda esta historia que vamos a contar como el auténtico sostén de la corona, porque ella es, digamos, como esa parte femenina que está siempre a la sombra o de su madre o de su hermano Alfonso XII o de su sobrino Alfonso XIII, haciendo unas labores de representación impresionantes, que es lo que hizo que fuera tan absolutamente popular en la sociedad española de su momento, ¿no? Pero bueno, nos hemos anticipado a eso. La segunda vez que fue princesa de Asturias fue bajo su hermano, Alfonso XII, hasta que su hermano Alfonso XII, en el segundo matrimonio con la reina María Cristina Habsburgo, tuvo una niña, la infanta Mercedes, que pasó a ser princesa de Asturias y fue la que le quita, digamos, el título de princesa de Asturias a la infanta Isabel, ¿no? O sea, mm, esas 2 veces que fue princesa de Asturias. mm. Y ahora sí, retrocedemos un poco en el tiempo para volver a la línea cronológica normal, Sí, porque tenemos que abordar una de las temáticas más interesantes de la vida de Isabel de Borbón y también una de las más trágicas, como es sí. su desdichado matrimonio con Cayetano de Borbón dos Sicilias. Háblanos en primer lugar de quién era este hombre y por qué se tuvo que casar con él. Bueno, él es un príncipe de la casa Borbón dos Sicilias, hermano del rey de Nápoles y las dos Sicilias, Francisco II. Eh, digamos que es elegido cuando Italia se ve sometida en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, a un proceso de unificación de Italia, bajo la familia real de los Saboya. En esa unificación de Italia, la casa de Borbón dos Sicilias, digamos que es una perdedora, porque de hecho sale destronada, ¿no? Entonces, el gobierno español reconoce la unificación italiana bajo la familia real de Saboya y por lo tanto Isabel II, que son su familia directa, los Borbón de Sicilia, se siente como obligada, digamos, a tener una cierta deferencia con respecto a su familia para hacerse perdonar el hecho de que el gobierno español ha reconocido la unificación de Italia. Y digamos que esa diferencia que Isabel II tiene con respecto a los Borbón de Sicilias es el matrimonio de la infanta Isabel, de la hija de Isabel II, con este príncipe de la casa de Borbón dos Sicilias, que es Cayetano de Borbón dos Sicilias, conde de Girgenti. El matrimonio se pacta en 1868, cuando la infanta Isabel tiene solo 16 años. Es un matrimonio de Estado, por supuesto, no se conocían. O sea, de hecho, él llega solo un mes antes de la boda. La boda se celebra en mayo de 1868. Llega un mes antes, lo justo para que le condecoren, le pongan todas las condecoraciones y todos los honores de la Casa Real Española, le nombren infante de la Casa Real Española y se hagan todos los acuerdos matrimoniales y se casan en mayo de 1868. Realmente esta boda va a ser el último fasto del reinado de Isabel II, que va a ser Mm. derrocada en septiembre de ese mismo año, en septiembre de 1868, por la gloriosa Revolución. Es decir, que la boda de la infanta Isabel es la última gran ceremonia con la pompa, digamos, del reinado de Isabel II que se celebra en ese reinado. Ella se marcha a la luna de miel, la infanta Isabel con Cayetano, su esposo ya, el conde de Girgenti, se marchan a la luna de miel a recorrer Europa. De hecho, fueron recibidos, por supuesto, por el Papa, fueron recibidos por Napoleón III y Eugenia de Montijo en París, estuvieron en Austria, en Viena, con Sisi y el emperador Francisco, es decir, que bueno, recorrieron todas las grandes cortes de Europa y estando en ese viaje de novios estalla la gloriosa revolución que derroca a su madre y a toda la familia real.
Por lo tanto, Isabel, la infanta Isabel, el drama fue que, estando de viaje de novios, ya no podía regresar a España porque ya se había derrocado el reinado de su madre, ¿no? Y en ese exilio que ella vive recién casada, como todo el resto de la familia real, vive un auténtico drama, porque Cayetano, su marido, regresa a España para luchar en el ejército del lado de Isabel II, para intentar, digamos, detener el derrocamiento, y en la batalla de Alcolea, que es donde él participa, la famosa batalla de Alcolea, le cayeron bombas por encima, en fin, estuvo en primera línea de batalla de una manera muy honrosa, pero eso le provoca que se le desate una epilepsia latente, que seguramente tendría de niño, pero que el hecho de estar en esa batalla y en el riesgo de la batalla y bajo el fuego, pues hizo que se le despertara una epilepsia. Con lo cual, cuando él regresa a París, bueno, completamente derrotado, pasa unos años en que sufre continuamente ataques de epilepsia. Con lo cual ese matrimonio, recién casado, recién exiliado, se convierte en un continuo viaje de médicos por toda Europa. Él se desespera, cae en depresiones, ella se queda embarazada pero pierde el niño, tuvo un aborto, es decir, un auténtico drama de matrimonio. Él intenta suicidarse varias veces porque caía en unas depresiones profundas hasta que finalmente bueno, pues se trasladan a vivir a Suiza, a Lucerna, para intentar, digamos, llevar una vida más tranquila, y es allí donde él pues, se pega un tiro directamente, se suicida prácticamente a la vista de ella misma. O sea, ella lo escuchó que iba a coger el arma, intentó abrir la puerta y cuando consiguieron derribar la puerta porque él se había cerrado con llave, pues lo que se encontró fue a su marido con un tiro en la cabeza. Esto sucedió el 26 de noviembre de 1871, es decir, que estuvo casada pues 3-4 años, ¿no? Es decir, que se queda viuda pues con 20 años después de todo este drama, ¿no? Y en el exilio, viuda, ahí volvió a residir a París con su madre, Isabel II, y sus hermanos, que estaban ahí exiliados. Entonces ahí pasa, digamos, a otra etapa de su vida muy interesante, de la que ahora hablaremos, que es cómo se forja la restauración de su hermano Alfonso XII desde el propio exilio de París, ¿no? Por eso decía que es un personaje muy interesante y también eso, muy trágico, porque, madre mía, o sea, es que se le acumularon todas las tragedias en un par de años. Simplemente en un par de años ya la pobre no pudo volver de su luna de miel. O sea, imagínate, te marchas de luna de miel y ya no puedes volver a tu país, ¿no? A tu residencia, a tu casa, a tu vida normal. Y encima, eso, tu marido resulta que tiene epilepsia. Después que si se suicida. O sea, es como se acumularon, ¿no? Los dramas. Sí, Y, sí. Por eso, eso hace todavía más grande al personaje, porque en vez de mm, hundirse, al contrario, o sea, a partir de sí, ahí empieza una etapa donde se ve realmente la grandeza y la personalidad, la madurez de personalidad que la infanta Isabel tenía, ¿no? mm, A partir de ahí, al quedarse viuda, bueno, ya te dejo, ella decide ponerse totalmente su vida al servicio de la corona, o sea, con mm, una coherencia impresionante. Sí. mm. De hecho, no sé si... yo creo que no se volvió a casar, ¿no? O sea, desde que se quedó viuda con 20 años, nunca se volvió a casar. Nunca se volvió a casar. Tuvo opciones porque cuando regresa a España, claro, era una mujer jovencísima, de 20 años, Mm, se queda viuda con 20 años y no había tenido hijos. Y mm, cuando regresa precisamente como princesa de Asturias, como hemos contado antes en la restauración de Alfonso XII, Cánovas del Castillo, que era entonces el presidente de gobierno, intenta varias veces organizarle matrimonios de Estado con príncipes europeos. Especialmente con Luis Salvador de Austria, el famoso archiduque que estaba muy relacionado con España, porque era un enamorado de Mallorca, el que tanto visitó Mallorca y la Cartuja de Mallorca y todo esto, pues ese fue uno de los pretendientes. Y luego otro príncipe de Baviera. Y ella, todo esto a espaldas de ella, porque ella se negaba a volverse a casar. Pero bueno, pensaron que bueno, era una princesa casadera que podía traer una relación diplomática interesante, ¿no? En otra unión con otra casa real europea, pero ella se negó a casarse absolutamente y decidió el resto de su vida dedicarlo en cuerpo y alma al servicio de la corona y a la representación de la corona y ayudar a su familia, especialmente
a su hermano Alfonso XII y a su sobrino Alfonso XIII, como hemos dicho antes, a levantar la corona, ¿no? Mm. Sí. Pues es bastante curioso eso que al final no la obligaran, porque eso, sí, siendo viuda y disponible desde los 20 años, o sea, es bastante curioso que al final la dejaran mantenerse así. Sí, pues te habla de la personalidad, justamente, Sí, porque sí, bueno, es verdad que luego sus hermanas, por ejemplo, la infanta Eulalia se casó por obligación sí. con su primo hermano Antonio de Orleans, eso es que fue un matrimonio absolutamente obligado. Mm. Y bueno, pues la chata, nadie podía con ella, ¿no? Evidente que tenía tanta personalidad y tanta madurez y tanta eh, conciencia de lo que era su papel en la corona y lo que la corona tenía que ser, que lo que ella dijera iba a misa. O sea, Mm, sí, sí, era un personaje muy, 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 muy respetado. Muy respetado, mm. sí. Precisamente, vamos a abordar ahora eso que tú comentabas sobre el papel de Isabel de Borbón en la restauración monárquica de 1874. ¿Qué Sí, fue lo que hizo ella? sí. Bueno, pues mira, estando en el exilio de la familia real, sabemos que Isabel II la convencieron para que abdicara ya en Alfonso, su hijo Alfonso XII, el futuro Alfonso XII en 1870, cuando era solo un niño, ¿no? Porque Isabel II tenía ya una imagen malísima para la corona, ¿no? La habían derrocado con este lema de la gloriosa revolución de la España con honra, porque su reinado, digamos, que había llegado a unos niveles de corrupción política, por un lado, y también de cosas insostenibles a nivel personal, sobre todo las relaciones de la reina con otros amantes y que fueron realidades. O sea, entonces había llegado a un punto ese reinado en que era totalmente insostenible. Entonces, en el exilio, en París, aparece un personaje absolutamente fundamental que va a ser Cánovas del Castillo, el joven Antonio Cánovas del Castillo, político, que es el que empieza realmente a madurar la futura restauración de ese jovencísimo rey, de Alfonso XII, con muchísima madurez, ¿no? Viendo cómo, dando los pasos políticos, esperando a que en España pasara lo que pasó, que fue el reinado de Amadeo de Saboya, que duró solo 3 años, y después la Primera República, que fue un caos. Esperaron, digamos, a que esos 4 años en que duró todo este proceso pasara, ¿no? De una manera natural. Y mientras tanto en París, Cánovas del Castillo se ocupó muchísimo de formar políticamente a Alfonso XII, al futuro Alfonso XII, en connivencia y en colaboración con la infanta Isabel. Es decir, que la infanta Isabel, de hecho, por encima de su madre y a espaldas de su madre, se convierte en la verdadera artífice o colaboradora de la restauración de su hermano Alfonso XII como rey. Y Cánovas del Castillo la admiraba muchísimo y contaba muchísimo con la opinión de la infanta Isabel. Por eso, cuando se produce el golpe de Estado del Martínez Campos, que es el que proclama a Alfonso XII en diciembre de 1874, y Alfonso XII ya regresa a España proclamado como rey en enero de 1875, la primera persona a la que se da permiso para volver a España, junto a Alfonso XII, es a su hermana, la infanta Isabel, como princesa de Asturias, tal como hemos contado antes. Y Cánovas del Castillo prohíbe absolutamente a Isabel II regresar a España. Y esa madre, o sea, le salía fuego por las orejas. O sea, yo he leído las cartas de Isabel II que manda a su hijo Alfonso XII y a su hija, y había que ver lo que soltaba esa mujer, la reina Isabel II, a sus hijos. Claro, era la máxima humillación que se le podía hacer a esa reina, no dejarle regresar a España, o sea, como si fuera una auténtica pestada, que es que lo era a nivel político. Pero claro, Cánovas del Castillo trató por todas las maneras de impedir que Isabel II regresara precisamente para que no perjudicara a la imagen de ese nuevo rey joven que venía, pues mira, casi viene al caso de lo que está pasando ahora en España, venía a renovar por completo todo el pensamiento monárquico y toda la monarquía. Entonces, regresan, es muy bonito cómo regresan esos dos jóvenes, ¿no? Alfonso XII, que tiene 17 años, con su hermana Isabel, que tiene 20, realmente a poner otra vez en pie toda una estructura del Estado, ¿no? Todo el trono de España una monarquía completamente nueva, ¿no? Y eso lo fabrican entre esas tres personas, básicamente. Cánovas del Castillo, la infanta Isabel y Alfonso Ujú. Y precisamente, sí, como tú has comentado, si fue posible el regreso de Isabel de Borbón, en primer lugar,
fue por su personalidad, por su carisma y sobre todo por la simpatía que causaba en el pueblo, que fue precisamente este pueblo, ¿no? Toda esta gente la que le puso el sobrenombre, el apodo de la Chata. ¿A qué se debe este sobrenombre? Bueno, el sobrenombre de la chata se debe a la nariz, básicamente, porque desde pequeñita tiene una nariz nada borbónica. La nariz borbónica es más bien puntiaguda y hacia abajo, no hay más que recordar los retratos de Carlos III. Y ella nace con una nariz muy respingona, la chata, por eso le pone el nombre de la chata. Y de hecho, porque también en su nacimiento, no lo hemos contado, pero también le ponen otro apodo que es el de la araneja, porque Isabel II tenía en ese momento una relación con un señor, Ruiz de Arana, al que se supone que podía ser el padre de la infanta Isabel. Entonces, por eso también la llamaron la araneja. Y el sobrenombre de la chata, con el que se queda de una manera muy popular, le viene por su aspecto, ¿no? Por el aspecto de la nariz. Pero es verdad que le viene al pelo, digamos, el mote, porque es como un mote muy popular, porque ella realmente se convierte en ese gran personaje popular de la monarquía. De hecho, ella, yo siempre explico, ¿no? Es la auténtica renovadora del pensamiento monárquico en ese momento, porque es la que saca a la familia real del palacio, es decir, la que dice que la monarquía se gana en las calles, que todos los miembros de la familia real tienen que estar en la calle al servicio de la corona, trabajando por la sociedad, haciendo cosas, trabajando. Y todo eso es la chata, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, esto de ser infante no significa que haya que estar aquí en el palacio tumbado en los sillones, no, 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 todos a la calle a trabajar. Entonces, ella en la restauración de su hermano Alfonso XII es lo que hace, ¿no? Asume el papel de ser la principal promotora de la beneficencia. No solo promotora, sino que organiza toda la beneficencia a nivel nacional. Toda la promoción cultural, los teatros, la música, la ciencia, los congresos, toda esa parte de representación que ahora vemos que las coronas hacen muy bien, es ella la que se inventa ese papel, ¿no? La que sale a la calle y constantemente está pues promocionando cosas culturales, sociales, no tanto políticas, porque la parte política corresponde al rey y a los políticos, pero sí contribuyendo a la imagen de la corona con toda esa promoción social y cultural, ¿no? Todo eso lo inventa y la chata es un auténtico referente a nivel, bueno, de la historia de la Casa Real, incluso casas reales europeas. Es un referente de persona que supo ver eso, ¿no? La función de la familia real en connivencia con la sociedad, ¿no? Hmm. En 1902 se produce un cambio importante y es que llega al reinado Alfonso XIII. Entonces, Sí. ¿cómo fue la vida de Isabel de Borbón con este cambio de reinado y cómo fue su papel durante las décadas de este primer siglo XX? Sí. Pues mira, ella, claro, cuando se muere Alfonso XII en 1885 y nace este niño póstumo, Alfonso XIII, ella asume el papel de madrina, bueno, asume no, es la madrina de bautismo de Alfonso XIII. Y lo acoge a este niño, ¿verdad? Con un cariño le recordaba entre otras cosas a su hermano y entiende que ella tiene que ejercer también un papel importante para sostener ese reinado que empezaba de una manera tan frágil, ¿no? Con un niño rey Mm, desde el momento en que nace, bajo la regencia de una madre que es extranjera, la reina María Cristina de Habsburgo, que fue una excelente monarca, pero era una reina extranjera que no tenía tanta popularidad, y la chata ejerce, digamos, ese papel popular que hemos contado también durante la regencia de la reina María Cristina y todos esos años en que este niño, Alfonso XIII, pues es un niño rey, ¿no? Y la chata es la que, digamos, representa toda esa popularidad de la monarquía. Por lo tanto, cuando llega en 1902, Alfonso XIII asume la mayoría de edad, adquiere, digamos, o sube al trono, adquiere el papel de rey de una manera efectiva, ella va a reinar por sí mismo, y la reina María Cristina, su madre, que había sido regente, da un paso atrás, curiosamente, de su hijo, y sin embargo, la chata, podemos decir que lo da casi adelante, porque es verdad, vuelve a asumir un papel importantísimo también bajo el reinado de Alfonso XIII. De hecho, Alfonso XIII le escribe y dice, la tía Isabel es el sostén de las instituciones, le llama el sostén de las instituciones. Ese apodo se lo pone el propio Alfonso XIII. Porque igual, durante todo el reinado de Alfonso XIII, ella asume el papel de ir a representar a la corona donde el propio rey no llega.
Primero hace una cosa muy interesante, que es que se sale del Palacio Real, porque Alfonso XIII se casa con Victoria Eugenia de Battenberg en 1906. Por lo tanto, la chata entiende que ahí hay una nueva familia real y que ella tiene que salirse del palacio y se va a vivir a otro palacete cercano al Palacio Real, en la calle Quintana, y tiene su, digamos, su propia corte, que era un palacio también muy popular en Madrid, donde cuentan que las colas de gente que venía a pedirle favores, a verla, daban la vuelta a la manzana. Es decir, que las puertas de su palacio siempre estaban abiertas a la gente. Pero en ese periodo es muy interesante porque tenemos todos los periódicos, ¿no? Una profesión de periódicos, y es impresionante. Yo he hecho el seguimiento periodístico de la infanta y es impresionante. O sea, estaba en todos los sitios de España, en todas las provincias, en todos los pueblos. Hay una cantidad de anécdotas del paso de la chata por cualquier sitio recóndito de la geografía de España. Es impresionante. Estuvo en todas partes, representó a la monarquía donde el propio rey no llegaba, ¿no? Es decir, que ella intentó, en los momentos también más críticos de ese reinado de Alfonso XIII, que cada vez fue más polémico, más crítico, porque cada vez había un republicanismo más sonado, ella intentó realmente sostener la popularidad de la monarquía, ¿no? O sea, que tiene un papel también importantísimo bajo el reinado de Alfonso XIII. Pero antes de que llegara la Segunda República, España Sí, pasó por una dictadura de 7 años encabezada por Miguel Primo de Rivera. sí. Una dictadura que estuvo aprobada por el propio rey, por Alfonso XIII. ¿Qué sabemos acerca del papel de Isabel de Borbón, de la Chata, durante esta primera dictadura de España en el siglo XX? Bueno, sabemos de ella lo que te he contado, que básicamente ella, con esa sabiduría política, esa experiencia política que tenía, ella intuía que la monarquía no iba bien, o sea, la monarquía estaba entrando en una deriva muy peligrosa, ¿no? Esa dictadura, digamos, es una especie eh, de último recurso al que Alfonso XIII se agarra para intentar poner orden en todos esos pronunciamientos republicanos que cada vez circulaban o se producían con mayor frecuencia. Y él se agarra a ese intento de poner orden en el Estado español, ¿no? Con esta dictadura, que evidentemente lo que hizo fue el contrario, fue socavar totalmente a la monarquía, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Una monarquía regida con la dictadura son cosas contradictorias, ¿no? O sea que, y de hecho la chata, la infanta Isabel y la propia reina María Cristina fueron momentos de muchísima preocupación personal, porque ya se daban cuenta con toda su experiencia monárquica que eso era un experimento político muy arriesgado, como de hecho lo va a ser, ¿no? Pero sin embargo, ella se afana, como te he contado, en estar, o sea, en darlo todo, diríamos ahora, ¿no? En estar en todas las partes, incluso donde hubiera ayuntamientos republicanos, da igual, ella iba a cualquier sitio a representar la monarquía, ¿eh? En ese intento de sostener lo que ellas intuían, pues, la reina María Cristina y la infanta Isabel, que era una monarquía ya prácticamente a la deriva, como la propia intimidad de la familia real. Ya sabemos también de los conflictos matrimoniales que había entre Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, los conflictos familiares en el sentido que tenían dos hijos hemofílicos, es decir, que pasaron momentos también personales muy dolorosos, es decir, que había dolor dentro de Palacio y dolor fuera de Palacio por la situación política, que era cada vez más compleja, ¿no? Y la chata siempre estuvo ahí, personalmente, dando la cara, digamos, en las portadas de los periódicos y viajando incluso internacionalmente, porque nos hemos contado que en 1910 hizo un viaje también muy sonado a Buenos Aires, justo cuando se cumplía el centenario de la independencia de Argentina. El rey estaba invitado a celebrar el centenario de la independencia y por cuestiones políticas le aconsejaron no ir. Y sin embargo fue la chata con mucha valentía a representar a España, la corona española, en ese centenario de la independencia, que fue desde el momento en que llegó recibida con una huelga general, amenazas de atentados, es decir, una visita nada bien recibida. Y sin embargo, cuando se fue un viaje esplendoroso. O sea, todavía, bueno, la chata tiene una calle muy conocida en Buenos Aires y una estatua, es decir, fue un personaje al que se despidió con todo orgullo y todo cariño. Así que allá por donde iba, con su particular manera de representación, su
personalidad, simpática, pero al mismo tiempo regia. Es decir, que era una mujer que tenía esta experiencia muy particular de personaje de la Casa Real que sabe manejar muy bien la popularidad, pero al mismo tiempo saber que es un personaje regio, que necesita un protocolo, una etiqueta. Es decir, que manejaba muy bien eso, ¿no? Y por eso era, digamos que siempre fue la parte más popular de la corona en todos esos años. Sí. Mm. Para ir acercándonos hacia el final de este programa, quería que abordáramos el tema de la muerte de Isabel de Borbón, de la chata, porque Sí. me parece muy curioso que la Segunda República se proclamó el 14 de abril del 31 y ella murió el 23 de abril, o sea, poco más de una semana después. Entonces, es como, en plan, si se hubiera muerto de pena al ver que se proclamó la República. Pues casi fue así. La verdad es que su final es también un final absolutamente dramático, Mm. totalmente de novela. Yo creo que por eso su biografía y su libro tiene tanto éxito, porque, porque tiene estos momentos realmente muy dramáticos en su vida. Pues fíjate, sí, la República se proclama el 14 de abril de 1931, la Segunda República. La chata estaba ya muy enferma, tenía casi 80 años, tenía una arteriosclerosis que le había ido dejando en los últimos años, pues prácticamente postrada en una silla de ruedas, casi sin hablar, sin poder moverse. O sea, era una mujer ya muy, muy, muy enferma. Eh, Curiosamente, la República le da permiso para quedarse en España. Es decir, cuando toda la familia real tiene que marcharse al exilio en 24 horas, porque Alfonso XIII, perdón, salió por la puerta del Campo de Moro por la noche, eh, por la puerta de atrás, y la reina Victoria Eugenia al día siguiente, o sea, de una manera intempestiva, corriendo, dramática también, ¿no? Sin embargo, el gobierno de la Segunda República, al único personaje de la familia real al que da permiso para quedarse en España es a la infanta Isabel. Primero porque tenía 80 años y estaba muy enferma, o sea, era casi una cuestión de caridad, ¿no? Pero también porque era un personaje muy querido, muy respetado en Madrid y, bueno, en toda España, ¿no? Porque realmente se lo había currado, o sea, decirlo así, de una manera muy coloquial. Era un personaje muy respetado por todo el mundo. Y le dan permiso. Sin embargo, ella, con esa coherencia que tenía desde pequeñita de su servicio a la corona, de lo que era el papel de su vida, lo que había sido la misión de su vida, su destino, se empeña en marcharse a Francia, siguiendo al exilio a su sobrino, a su queridísimo sobrino Alfonso XIII. La tuvieron que sacar en camilla, en ambulancia, se la llevaron en tren solo 5 días después de proclamarse la República. La montaron en un tren para llevársela a París, iba prácticamente moribunda. La llevaron a una residencia de monjas que estaba regida por una española, la madre Lóriga, bueno, por tener un sitio donde acogerla ya casi enferma, moribunda prácticamente, y por eso se muere a los 5 días de llegar a París. A los 5 días de llegar a París. Es decir, que se muere solo 10 días después de proclamarse la República. Y yo siempre digo que si se hubiera muerto en España, en Madrid, hubiera tenido un funeral de Estado, porque era una mujer tan querida, hubiera sido, vamos, una manifestación de masas en torno a su muerte, a su funeral, hubiera sido impresionante, ¿no? Y sin embargo se muere solo 10 días después en el exilio, otra vez un exilio en París. La tuvieron que enterrar en una tumba de prestado, porque claro, la familia real no tenía nada, o sea, ni siquiera una tumba. Tuvieron que llevarse al cementerio de Père Lachaise en París, y el que era el embajador entonces allí en París, el embajador de España en París, les habilitó una tumba de prestado para poder enterrarla. Y vamos, en el funeral estuvieron 5 personas exactamente. O sea, que fíjate el contraste, qué cosas del destino a una persona que le había dado todo, que fue el centro, ¿verdad? Casi 100 años de la historia de España, eh, enterrada en una tumba de prestado solo 10 días después. O sea, es un final tremendamente dramático, ¿no? De hecho, las portadas de los periódicos en esos días, ocupado por supuesto las portadas de todos los periódicos, se ha muerto la infanta Isabel, los periódicos monárquicos, fue un auténtico shock. Y fíjate que los periódicos republicanos, el titular era: se ha muerto la ex infanta Isabel. Y yo siempre pienso, digo, qué injusticia. Primero porque no existe el título de ex infanta, no existe. O sea, el título de infante es para toda la vida. O sea, eso es un eufemismo muy interesante, pero no existe. Pero qué injusticia, ¿no? Para una persona que lo había dado todo, todo, de una manera tan coherente, tan servicial, tan políticamente correcto al servicio
lo que correspondía, ¿no?, a una jefatura del Estado y que, Mm. bueno, tuviera esta muerte tan dramática y tan injustamente tratada por cuestiones políticas, ¿no? Se entiende que, bueno, era un momento político que era así. Pero bueno, forma parte también de la leyenda, bueno, esta leyenda que es una realidad, pero que es tan dramática de la historia de la biografía de la infanta Isabel. Mm. Y bueno, yo creo que precisamente como tú has dicho, el mejor indicativo de la personalidad y de la popularidad de la chata es, como tú decías, el hecho de que le permitieran seguir viviendo en Madrid en un estado republicano, cuando ella era la tía del rey y Sí, la hermana del anterior rey. O sea, eso sí, ya es bastante indicativo. sí, Y a modo de epílogo de este programa, resulta que no siempre estuvo ahí en esa tumba de París, sino que después, muchos años después, concretamente en 1991, el rey Juan sí, Carlos I encarga que se desentierre, ¿no?, y se traslade los restos de Isabel de Borbón a España. Cuéntanos eso este es. último capítulo de su historia. Sí, pues fíjate, pues fue en 1991, o sea, pues muchas décadas después de morirse, cuando precisamente el rey Juan Carlos I, como tú bien has dicho, pues traslada sus restos a España. Entonces hubo una polémica muy interesante porque ¿dónde la iban a enterrar, no? Hay una estatua aquí en el Paseo Pintor Rosales, digo aquí porque yo vivo cerca de la chata, que tiene dos personajes como dos madrileños a sus pies ofreciéndole cosas y ella tiene una mano así que tendida, como recogiendo las flores. Entonces, en el momento de traerla, el rey decidió llevarla a la granja de San Ildefonso, al Real Sitio de San Ildefonso, porque ella había pasado allí todos los veranos, es un personaje conocidísimo. En la granja de San Ildefonso, la chata es otro de los grandes personajes. Después de los fundadores, yo creo que después de Felipe V e Isabel de Farnesio, ella es el gran personaje de San Ildefonso y está enterrada allí en la colegiata de San Ildefonso, ¿no? Entonces en Madrid hubo esta polémica porque los madrileños se sintieron ofendidos porque la chata, que había sido tan popular en Madrid, no fuera enterrada en Madrid. Entonces, esa estatua que está aquí en el Paseo Pintor Rosales de la chata amaneció una mañana con la mano cortada. Bueno, cualquiera que visite la estatua se dará cuenta de que después le repusieron la mano, pero alguien muy ofendido porque la chata no fuera enterrada en Madrid, le cortó la mano a la estatua, ¿no? Los madrileños estamos ofendidos de que nuestra infanta Isabel se la hayan llevado a San Ildefonso, ¿no? Es decir, que la chata, fíjate, hasta después de muerta, pues tiene sus historias. Pero bueno, está allí enterrada en su España, en San Ildefonso, que es un sitio que ella amaba muchísimo. Y bueno, pues para cualquiera que quiera ir a ver su lápida, está allí en la colegiata de San Ildefonso. Pues nada, llegados a este punto, tengo que decir que acabamos el programa. Y nada, pues yo quería agradecerte infinitamente a ti, María José, por haber venido aquí a Historia a arrojar luz sobre la vida de este personaje tan importante de la historia de la monarquía española y de la historia contemporánea de España. Así que eso te Sí, lo agradecemos muchísimo y esperamos volver a contar contigo pronto. Y por supuesto, recomendamos a todo el mundo que si quiere profundizar en la vida de Isabel de sí, Borbón, que se hagan con tu libro, que sigue estando en las librerías, porque eso es lo que pasa con los clásicos y con los referentes, que aunque hayan pasado 20 años, se siguen eso es. vendiendo. Sí, eso es. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo y me ha encantado compartir este espacio contigo, hablar de mi querida infanta Isabel, que para mí ya es como un personaje de la familia. De hecho, cuando encontré la foto de su muerte y se me saltaban unas lágrimas impresionantes. Se me hubiera muerto el personaje. Bueno, que yo creo que al margen de su historia es un personaje inspirador para todos, porque es una persona con una coherencia de vida, que da igual donde tú estés situado, donde te haya tocado la vida, pero esa coherencia, esa entrega a un servicio, a lo que es tu destino, eh, a mí me parece que es un personaje que tiene sus cosas inspiradoras para cualquiera de nosotros en cualquier sitio que nos haya puesto la vida, ¿no? Pero aparte de aprender historia de España, pues también es inspiradora desde el punto de vista personal. Así que te agradezco muchísimo, Oscar, por esta invitación, me ha encantado. Y a todos los que nos vean después, pues muy feliz de haber compartido esta historia de España.